Como Odette no le daba información alguna sobre aquellas cosas tan importantes que tanto la ocupaban cada día, aunque Swann ya había vivido suficiente para saber que nunca hay otra ocupación que el placer, no acertaba a prolongar la tentativa de imaginarlas, y su cerebro funcionaba en el vacío. Entonces se pasaba el dedo por los cansados párpados como si limpiase el cristal de sus lentes, y dejaba de pensar por completo. No obstante, en esa extensión desconocida sobrenadaban ciertas ocupaciones que reaparecían de cuando en cuando, vagamente relacionadas por Odette con obligaciones hacia parientes lejanos o amigos de otro tiempo, y que, por ser las únicas que a menudo le citaba como impedimento para verle, formaban a ojos de Swann el marco fijo y necesario de la vida de Odette. Por el tono con el que de vez en cuando ella le hablaba de el día que voy al hipódromo con mi amiga, si encontrándose algo indispuesto y después de haber pensado, tal vez Odette quiera pasar a verme, recordaba de golpe que aquel era precisamente ese día, se decía, no vale la pena pedirle que venga, habría debido ocurrírseme antes, es el día que va con su amiga al hipódromo, reservémonos para lo posible. Es inútil desgastarse proponiendo cosas inaceptables y rechazadas de antemano. Y ese deber que incumbía a Odette de ir al hipódromo, y ante el que Swann se inclinaba así, no solo le parecía ineluctable, sino que el carácter de necesidad que lo impregnaba parecía volver plausible y legítimo todo lo que de cerca o de lejos se refiriese a él. Si por la calle Odette recibía de algún transeúnte un saludo que despertaba los celos de Swann, bastaba que respondiese a las preguntas de éste relacionando la existencia del desconocido con uno de los 2 o 3 grandes deberes de que le hablaba y, por ejemplo, dijese, es un caballero que estaba en el palco de la amiga con la que voy al hipódromo, para que tal explicación aplacase las sospechas de Swann, a quien de hecho le parecía inevitable que la amiga tuviese otros invitados además de Odette en su palco del hipódromo, pero nunca había intentado o conseguido imaginárselos. Cómo le hubiera gustado conocer a la amiga que iba al hipódromo y que lo llevase también a él con Odette. De qué buena gana había cambiado todas sus amistades por cualquier persona que tuviese la costumbre de ver a Odette, aunque fuese una manicura o una dependienta. Por ellas habría derrochado más dinero que por reinas. No le habrían proporcionado, con todo lo que contenían de la vida de Odette, el único calmante eficaz para sus sufrimientos. Con qué alegría habría corrido a pasar días enteros en casa de alguna de aquellas gentes humildes con las que Odette mantenía relaciones, bien por interés, bien por sencillez auténtica. Con cuánto placer hubiese elegido domicilio definitivo en el 5.º piso de tal casa sórdida y codiciada a la que Odette no lo llevaba, y donde, de haber habitado junto a la modistilla retirada de la que de buena gana hubiese fingido ser amante, habría recibido casi todos los días la visita de Odette. En aquellos barrios casi populares, qué existencia modesta y abyecta, pero dulce y nutrida de calma y de dicha, hubiese aceptado vivir indefinidamente. También sucedía a veces, cuando, después de reunirse con Swann, veía acercarse una persona para él desconocida, que en el rostro de Odette podía observarse la misma tristeza del día que había ido a verla mientras Forcheville estaba allí, pero ocurría raras veces, porque los días en que, a pesar de todo lo que ella tenía que hacer y del temor a lo que pensaría la gente, se decidía a ver a Swann, lo que entonces prevalecía en su actitud era la seguridad. Gran contraste, revancha inconsciente acaso o reacción natural a la emoción temerosa que sentía a su lado e incluso lejos de él en los primeros tiempos de su amistad, cuando empezaba una carta con estas palabras: amigo mío, me tiembla la mano que apenas puedo escribir. Eso pretendía al menos, y un poco de esa emoción debía de ser sincera, para que desease fingir exagerarla. Swann le gustaba entonces. Solo tememos por nosotros mismos, por los seres que amamos. Cuando nuestra dicha ya no está en sus manos, qué sosiego, qué desenvoltura, qué audacia gozamos junto a ellos. Al hablarle, al escribirle, ya no usaba aquellas palabras con que antes intentaba hacerse la ilusión de que Swann le pertenecía, provocando las ocasiones para decir mío, cuando se refería a él. Es usted mi bien, es el perfume de nuestra amistad, lo llevo conmigo.
para hablarle del futuro, de la muerte incluso, como una misma cosa para ambos. En aquellos tiempos, a cuanto él decía, Odette contestaba llena de admiración: «Usted no será nunca como todo el mundo». Contemplaba su alargada cabeza algo calva, de las que las personas que conocían los éxitos de Swann pensaban: «No es lo que se dice guapo, si usted quiere, pero es chic, qué tupé, qué monóculo, qué sonrisa». Y, más curiosa acaso por saber cómo era que deseosa de ser, su amante decía: «Si pudiese saber lo que hay en esa cabeza». Ahora replicaba todas las palabras de Swann en un tono unas veces irritado, otras indulgente. «No, nunca serás como todo el mundo». Miraba aquella cabeza algo más avejentada por las preocupaciones, pero de la que ahora todos pensaban, en virtud de esa misma aptitud que permite descubrir las intenciones de un fragmento sinfónico cuyo programa se ha leído, y el parecido de un niño cuando se conoce a sus padres. No es realmente feo, lo admito, pero es ridículo. Qué monóculo, qué tupé, qué sonrisa, dando concreción en su fantasía sugestionada a la demarcación inmaterial que distingue, a pocos meses de distancia, la cabeza de un amante correspondido y la cabeza de un cornudo. Decía: si pudiese cambiar y volver razonable lo que hay en esa cabeza. Siempre dispuesto a querer lo que deseaba en cuanto a la actitud de Odette con él dejase paso a la duda, se lanzaba con avidez sobre esa frase. «Si quieres, puedes hacerlo», le decía. E intentaba convencerla de que tranquilizarlo, dirigirlo y hacerle trabajar sería una noble tarea a la que no pedían sino consagrarse otras mujeres, entre cuyas manos debe añadirse en honor de la verdad. La noble tarea no le hubiese parecido otra cosa que una indiscreta e insoportable usurpación de su libertad. «Si no me amas un poco», se decía, «no desearía transformarme. Para transformarme tendrá que verme más». Y así, en ese reproche que Odette le hacía, encontraba una especie de prueba de interés, de amor tal vez. Y en realidad eran tan pocas las que ahora le daba que se veía obligado a tener por tales las prohibiciones más diversas que ella le imponía. Un día Odette le declaró que no le gustaba su cochero, que sin duda le calentaba la cabeza contra ella, que de cualquier modo no tenía con él la puntualidad y deferencia que ella deseaba. Odette intuía que Swann deseaba oírle decir: «No vuelvas a traerlo para venir a mi casa», lo mismo que habría deseado un beso. Como estaba de buen humor, se lo dijo, y él se enterneció. Por la noche, charlando con Monsieur de Charles, con quien se entregaba a la dulzura de poder hablar de Odette abiertamente, porque sus menores palabras, incluso las dirigidas a personas que no la conocían, se referían en cierto modo a ella, le dijo: «A pesar de todo, creo que me quiere, es muy amable conmigo, y lo que hago no le resulta desde luego indiferente». Y si, en el momento de ir a casa de Odette, al subir al carruaje con un amigo que debía dejarle por el camino, el otro le decía: «Vaya, si no es Loredan, el que está en el pescante», con qué alegría melancólica le contestaba: «No, diablos, no. Verás, no puedo llevar a Loredan cuando voy a la calle La Perouse. A Odette no le gusta que lo lleve. No le parece bien para mí. En fin, ya conoces a las mujeres. Sé que le daría un disgusto. Bueno, solo me habría faltado llevar a Remy. Qué bonita escena me habría hecho». Estos nuevos modales indiferentes, distraídos, irritables, que ahora empleaba Odette con él, hacían sufrir a Swann, desde luego, pero no era consciente de ese sufrimiento. Como Odette se habría enfriado de forma progresiva día a día, solo comparando lo que era hoy con lo que había sido al principio, hubiese podido sondar la profundidad de la mudanza que se habría realizado, y esa mudanza era su honda, secreta herida que le dolía día y noche, y en cuanto notaba que sus pensamientos se le acercaban demasiado, vivamente los dirigía hacia otro lado por miedo a sufrir en exceso. Se decía en extracto: «Hubo un tiempo en que Odette me amaba más», pero nunca volví a analizar ese tiempo. Y así como en su despacho había una cómoda que se las arreglaba para no mirar, que evitaba al entrar y al salir dando un rodeo, porque en un cajón estaban guardados el crisantemo que Odette le había dado la primera noche que la había acompañado a casa, y las cartas donde ella decía: «Si se hubiese olvidado también su corazón,
no le habría dejado recuperarlo, y a cualquier hora del día y de la noche que tenga necesidad de mí, hágame una señal y disponga de mi vida. Así, dentro de él había un lugar al que nunca permitía que se acercase su mente, obligándola en caso necesario a dar el rodeo de un largo razonamiento para no tener que pasar por delante. Era en él donde vivía el recuerdo de los días felices. Pero su cautelosísima prudencia resultó desbaratada una noche en la que había ido a una reunión social. Era en la casa de la marquesa de Saint-Aubert. Era en la última, por aquel año, de las veladas en las que invitaba a escuchar a los artistas que luego le servían para sus conciertos de beneficencia. Swann, que había pensado ir una tras otra a todas las precedentes pero sin decidirse a hacerlo, había recibido, mientras se vestía para dirigirse a esta, la visita del barón de Chartres, que iba a ofrecerse para acudir juntos a casa de la marquesa si su compañía podía ayudarle a aburrirse un poco menos y a sentirse menos triste. Pero Swann le había contestado: no dude del placer que sentiría estando con usted, pero el mayor placer que podría hacerme es ir sobre todo a visitar a Odette. Ya sabe la excelente influencia que usted ejerce sobre ella. Creo que esta noche solo saldrá para ir a casa de su antigua costurera, a donde por lo demás se alegrará mucho de que usted la acompañe. En cualquier caso, antes puede encontrarla en casa. Trate de distraerla y también de hacerla entrar en razón. Si pudiese usted preparar para mañana algo que le gustase y que pudiésemos hacer los tres juntos, pero también abonar el terreno para este verano, por si ella quisiese hacer algo, un crucero que haríamos los tres, qué sé yo. En cuanto a esta noche, no cuento con verla, mas si ella lo desea o usted encuentra ocasión, bastaría con enviarme recado a casa de Madame de Saint-Aubert hasta medianoche y luego a mi casa. Gracias por todo lo que hace por mí, ya sabe cuánto le aprecio. El barón le prometió hacer la visita que deseaba después de haberla acompañado hasta la puerta del palacete Saint-Aubert, a donde Swann llegó tranquilizado por la idea de que Monsieur de Chartres pasaría la velada en la calle de la Perouse, pero en un estado de melancólica indiferencia por todo cuanto no afectase a Odette, y en particular por las cosas mundanas que ya no poseían la fascinación de esas cosas que, al dejar de ser un objetivo para nuestra voluntad, se nos revelan en sí mismas. Nada más apearse del carruaje en el primer palmo de aquel compendio ficticio que su propia vida doméstica que las damas de casa pretenden ofrecer a sus invitados los días de ceremonia, y en los que tratan de respetar la verdad de los trajes y del decorado, Swann se divirtió viendo a los descendientes de los tigres de Balzac, los Grooms, habituales acompañantes del paseo que, con sombrero y botas de montar, estaban fuera, delante del palacete, en la alameda, o delante de las cuadras, como otros tantos jardineros colocados delante de sus arriates. La particular inclinación que siempre había tenido a buscar analogía entre los seres vivos y los retratos de los museos seguía ejercitándose, aunque de un modo más constante y general. Era la vida mundana en su integridad, ahora que se había despegado de ella, la que se presentaba a sus ojos como una serie de cuadros. En el vestíbulo, donde antes, cuando era hombre de mundo, entraba envuelto en su abrigo para salir de frac, pero sin saber lo que había ocurrido, porque, con el pensamiento, durante los pocos instantes que allí permanecía, o bien seguía estando en la fiesta que acababa de dejar, o bien estaba ya en la fiesta a la que iba para ser presentado, se fijó por primera vez, despertada por la inopinada llegada de un invitado tan tardío, en la jauría dispersa, magnífica e inoperante de los imponentes criados que dormían acá y allá en banquetas y arcones, y que, alzando sus nobles perfiles agudos de lebreles, se pusieron de pie y, reunidos, formaron un círculo a su alrededor. Uno de ellos, de aspecto particularmente feroz y bastante parecido al verdugo de ciertos cuadros del Renacimiento que representan suplicios, avanzó hacia él con un aire impecable para recoger sus cosas, mas la dureza de su mirada de acero quedaba compensada con la suavidad
de los guantes de hilo, al punto de que al acercarse a Swann parecía manifestar desprecio por su persona y deferencia por su sombrero. Lo cogió con un cuidado al que la exactitud de su talla prestaba un no sé qué de meticuloso y una delicadeza que casi volvían emocionante el aparato de su fuerza. Luego se lo pasó a uno de sus ayudantes, inexperto y tímido, que expresaba el terror que sentía lanzando en todas direcciones miradas furiosas y mostraba la agitación de una fiera cautiva durante las primeras horas de su cautividad. Unos pocos pasos más allá, un mocetón de librea soñaba, inmóvil, escultural, inútil, como ese guerrero puramente decorativo que vemos meditar en los cuadros más tumultuosos de Mantegna, apoyado en su escudo mientras a su lado se mata y se degüella, separado del grupo de sus compañeros que se agolpaban alrededor de Swann. Parecía tan resuelto a desinteresarse de aquella escena, seguida vagamente con sus ojos glaucos y crueles, como si se hubiese tratado de la matanza de los inocentes o el martirio del apóstol Santiago. Parecía pertenecer precisamente a esa raza desaparecida, o que acaso nunca existió más que en el retablo de San Zenón o en los frescos de los Eremitani, donde Swann la había encontrado y donde sigue soñando todavía, salida de la fecundación de una estatua antigua por algún modelo paduano del maestro o algún sajón de Alberto Durero, y los mechones de sus cabellos rojizos encrespados por la naturaleza, pero pegados por la brillantina, estaban retratados con amplitud, como lo están en la escultura griega, que el pintor de Mantua estudiaba constantemente y que, si en el ámbito de la creación solo representa al hombre, cuando menos sabe sacar de sus sencillas formas riquezas tan variadas y como sugeridas por toda la naturaleza viviente, que una cabellera, con el caracol liso y los picos agudos de sus rizos, o en la superposición de la triple diadema florida de sus trenzas, evocan al mismo tiempo un amasijo de algas, una mirada de palomas, un manojo de jacintos y una maraña de serpientes. También había otros, igual de colosales, en los peldaños de una monumental escalera, que por su decorativa presencia y su inmovilidad marmórea habrían podido recibir el nombre, como la del Palacio Ducal, de la escalinata de los gigantes, y por la que Swann se encaminó con la tristeza de pensar que Odette nunca la había subido. ¡Ay, con qué alegría, en cambio, hubiese trepado por los rellanos negros, malolientes y peligrosos de la modistilla jubilada hasta su quinto, donde se habría sentido feliz pagando, más caro que un abono semanal a un palco de proscenio en la ópera, el derecho a pasar la velada cuando Odette iba, e incluso los otros días, para poder hablar de ella, vivir con las gentes que ella solía ver cuando él no estaba allí y que precisamente por eso le parecían esconder de la vida de su amante algo más real, inaccesible y misterioso, mientras que en aquella escalera pestilencial y anhelada de la antigua modistilla, por no haber otra para el servicio, podía verse por la noche, delante de cada puerta, vacío y sucio, un recipiente para la leche preparado sobre el felpudo, en la escalera suntuosa y desdeñada que Swann subía en ese momento a uno y otro lado, a distintas alturas, delante de cada afrantuosidad formada en el muro por la ventana de la portería o por la puerta de un piso, en representación del servicio interno que dirigían, y como homenaje a los invitados, un portero, un mayordomo, un administrador, buenas gentes que el resto de la semana vivía con cierta independencia en sus respectivos dominios, comían en sus casas como pequeños tenderos y que tal vez mañana se pondrían al servicio burgués de algún médico o de un industrial, atentos a no contravenir las recomendaciones que le habían dado antes de dejarle endosarse la brillante librea que solo se ponía en raras ocasiones y en las que no se sentían muy cómodos, se erguían bajo la arquería de su pórtico con un esplendor pomposo, templado de bonachonería popular, como santos en su nicho, y un enorme pertiguero, vestido como en la iglesia, golpeaba con su bastón las losas al paso de cada invitado.
Llegado a lo alto de la escalera, hasta donde le había seguido un criado de cara pálida, con una breve coleta recogida en un cadocán, dejada detrás de la cabeza como un sacristán de Goya o un escribano de comedia, Swann pasó delante de un escritorio donde unos criados, sentados como notario ante grandes registros, se levantaron e inscribieron su nombre. Cruzó entonces un pequeño vestíbulo que, como ciertas estancias dispuestas por sus propietarios para servir de marco a una sola obra de arte, por cuyo nombre se las conoce y que, en su buscada desnudez, no contiene nada más, exhibía en su entrada, como una preciosa efigie de Benvenuto Cellini, que representase a un hombre al acecho, a un joven criado con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, alzando por encima de su gola encarnada un rostro más encarnado todavía, del que escapaban torrentes de fuego, de timidez y de celo, y que, traspasando los tapices de Aubusson que colgaban delante del salón donde se escuchaba la música, con su impetuosa, vigilante y frenética mirada parecía, con impasibilidad militar o fe sobrenatural, alegoría de la alarma, encarnación de la espera, conmemoración del zafarrancho, espiar, ángel o vigía, desde una cima de torreón o de catedral, la aparición del enemigo o la hora del juicio. Ahora no le quedaba a Swann sino penetrar en la sala del concierto, cuyas puertas le abrió un ujier cargado de cadenas, inclinándose como si le hubiese entregado las llaves de una ciudad. Pero él pensaba en aquella casa donde habría podido encontrarse en ese mismo instante si Odette lo hubiese permitido, y el recuerdo entrevisto de un recipiente para la leche vacío sobre el felpudo le encogió el corazón. Swann recuperó rápidamente el sentido de la fealdad masculina cuando, al otro lado de la cortina de tapices, el espectáculo de los criados sucedió el de los invitados. Pero esa misma fealdad de los rostros, que sin embargo conocía de sobra, le parecía nueva desde que sus rasgos, en lugar de servirle de signos concretamente utilizables para identificar a ciertas personas que hasta entonces había representado para él un haz de placeres que perseguir, de fastidios que evitar o de cortesías que rendir, descansaban coordinados únicamente por sus relaciones estéticas, en la autonomía de sus líneas. Y en aquellos hombres en los que Swann se encontró encerrado no había nada, ni siquiera los monóculos que muchos llevaban, y que en el pasado como máximo le habrían permitido a Swann decir que llevaban un monóculo, que no le indicase una especie de individualidad, ahora que estaban exentos de significar un hábito el mismo para todo. ¿Acaso por mirar al general de Froberville y al marqués de Breton, que charlaban a la entrada únicamente como dos personajes de un cuadro que durante mucho tiempo habían sido para él los amigos útiles que le habían presentado en el jockey y servido de testigo en los duelos? El monóculo del general, incrustado entre sus párpados como una esquila de obús en aquella cara vulgar, llena de cicatrices y triunfal, en medio de la frente que dejaba tuerta como el ojo único del cíclope, le pareció a Swann una herida monstruosa de la que podría gloriarse por haberla recibido, pero cuya exhibición resultaba indecente, mientras que el monóculo que para señalar la festividad añadía el marqués de Breton a los guantes gris perlas, al gibus y a la corbata blanca, sustituyendo el familiar binóculo, como el propio Swann hacía para acudir a los actos sociales, llevaba pegada en su reverso, como un preparado de historia natural bajo un microscopio, una mirada infinitesimal y rebosante de amabilidad, que sonreía de modo incesante a la altura de los techos, a la belleza de las fiestas, al interés de los programas y a la calidad de los refrescos. «Vaya, está usted aquí, hace una eternidad que no le vemos», dijo a Swann el general,
y al observar sus facciones cansadas y deducir que acaso fuese una enfermedad grave lo que le dejaba en los salones, añadió: «¿Sabe que tiene usted muy buena cara?». Mientras Messier de Breton preguntaba: «¿Pero cómo, amigo mío? No puede estar haciendo usted por aquí. ¿Qué puede estar haciendo usted por aquí?». A un novelista mundano que, tras encajar en el ángulo del ojo un monóculo, su único órgano de investigación psicológica, y de implacable análisis, replicó con aire importante y misterioso, arrastrando la R: «Observo». El monóculo del marqués de Forrester era minúsculo, carecía de montura y, obligando a una crispación incesante y dolorosa al ojo, en que se incrustaba como un cartílago superfluo de presencia inexplicable y material rebuscado, daba al rostro del marqués una delicadeza melancólica y hacía que las mujeres le creyesen capaz de grandes penas de amor. Mas el de Messier de Saint-Candé, circundado por un anillo gigantesco como Saturno, era el centro de gravedad de un rostro que se adecuaba en todo momento a él, con la nariz roja y temblona y la boca bezuda y sarcástica, intentando estar con sus muescas a la altura del fuego graneado de ingenio que despedía el disco de cristal, y se veía preferido a las más bellas miradas del mundo por ciertas jóvenes snobs y depravadas, a las que inspiraba sueños de encantamiento artificiales y de la más refinada voluptuosidad. Y entre tanto, a su espalda, Messier de Palancy, que con su gruesa cabeza de carpa de ojos redondos se desplazaba lentamente en medio de la fiesta, aflojando de vez en cuando las mandíbulas como para tratar de orientarse, parecía transportar consigo únicamente un fragmento accidental y acaso puramente simbólico de las paredes del cristal de su acuario, parte destinada a representar el todo que recordó a Swann, gran admirador de los vicios y las virtudes del Giotto en Padua, ese injusto, a cuyo lado un frondoso ramo de hojas evoca los bosques donde se oculta su guarida. Swann había avanzado ante la existencia de Madame de Saint-Aubert para oír un aria de Orfeo que ejecutaba un flautista, hasta colocarse en un ángulo donde, por desgracia, tenía como única perspectiva a dos damas ya maduras sentadas una al lado de la otra, la marquesa de Cambremer y la vizcondesa de Franquetot, quienes, al ser primas, durante las veladas, con sus bolsos en la mano y seguidas de sus hijas, pasaban el tiempo buscándose como en una estación y no se quedaban tranquilas hasta después de haber ocupado con su abanico o su pañuelo 2 sillas contiguas. Madame de Cambermer, que tenía muy pocas amistades, se sentía muy feliz por tener de compañía a Madame de Franquetot, a quien, en cambio, por estar muy bien relacionada, le parecía elegante y original demostrar a todas sus prestigiosas relaciones que prefería a su compañía la de una dama oscura con quien tenía en común recuerdos de juventud. Lleno de irónica melancolía, Swann las miraba escuchar el intermedio del piano, San Francisco hablando a los pájaros de Liszt, que había sucedido al aria para flauta, y seguir la vertiginosa exhibición de virtuosismo. Madame de Franquetot, ansiosa, con los ojos extraviados, como si las teclas sobre las que el pianista corría con agilidad hubieran sido una serie de trapecios de donde podía caerse desde una altura de 80 metros, y no sin lanzar a su vecina miradas de asombro, de denegación, que significaban: «Es increíble, nunca había pensado que un ser humano pudiese llegar a tanto». Madame de Cambremer, como mujer que había recibido una sólida educación musical, llevaba el compás con la cabeza transformada en balancín de metrónomo, cuya amplitud y rapidez de oscilación de un hombro a otro se había vuelto tales, con esa especie de extravío y abandono en la mirada propia de esos dolores que ya se conocen, que ya no se conocen ni tratan de dominarse, y parecen decir: «¿Qué le vamos a hacer?», que una y otra vez enganchaba
con sus pendientes las sombreras del corpiño y la obligaban a enderezarse las uvas negras que llevaban en el pelo sin dejar de acelerar por ello el movimiento. Al otro lado de Madame de Franquetot, pero un poco más adelantada, estaba la marquesa de Gallardón, absorta en su pensamiento favorito, su parentesco con los Guermantes, del que sacaba a ojos del mundo y a los suyos propios mucha gloria y alguna vergüenza, pues las figuras más célebres de la figura le daban un poco de lado, tal vez porque era aburrida, o porque era malvada, o porque pertenecía a una rama inferior, o acaso sin ninguna razón. Cuando estaba junto a alguien a quien no conocía, como en ese momento junto a Madame de Franquetot, sufría porque la conciencia que tenía de su parentesco con los Guermantes no pudiera manifestarse externamente en caracteres visibles como esos que en los mosaicos de las iglesias bizantinas, puestos unos bajos de otros, inscriben en una columna vertical al lado de un santo personaje las palabras que, según se dice, pronunció. Pensaba en ese momento que nunca había recibido una invitación ni una visita de su joven prima la princesa de Slaones, en los 6 años que ésta llevaba casada. Ese pensamiento la llenaba de rabia, pero también de orgullo, porque, a fuerza de decir a quienes se extrañaban de no verla en casa de Madame de Slaones, que era para no correr el riesgo de encontrarse a la princesa Matilde, cosa que en su familia ultralegitimista nunca le habrían perdonado, había terminado por creer que esa era la razón, en efecto la razón por la que no iba a casa de su joven prima. Recordaba, sin embargo, haber preguntado más de una vez a Madame de Slaones qué podría hacer para verla, pero solo lo recordaba de manera confusa y además neutralizaba de sobra ese recuerdo algo humillante, murmurando: de todos modos, no soy yo la que debe dar el primer paso, tengo 20 años más que ella. Gracias a la virtud de estas palabras interiores, echaba altivamente hacia atrás sus hombros bien separados del busto, y sobre ellos la cabeza, colocada casi en horizontal, hacían pensar en la cabeza sobrepuesta de un orgulloso faisán que se sirve en la mesa con todo su plumaje. No es que no fuese por naturaleza rechoncha, hombruna y regordeta, pero los desaires la habían enderezado como esos árboles que, nacidos en mala posición al borde de un precipicio, se ven forzados a crecer hacia atrás para mantener el equilibrio, obligada a repetirse para consolarse de que no está del todo a la altura de los otros Guermantes, que si los veía poco era por intransigencia de principio y por orgullo. Esa idea había terminado por modelar su cuerpo, dando lugar a una especie de prestancia que a ojos de las burguesas pasaba por signo de raza y a veces encendía con un deseo fugaz la mirada fatigada de los hombres de su círculo. Si se hubiese sometido la conversación de Madame de Gallardón a esos análisis que, revelando la mayor o menor frecuencia de cada término, permiten descubrir la clave de un lenguaje cifrado, se habría comprobado que ninguna expresión, ni siquiera la más usual, aparecía en sus labios con tanta frecuencia como en casa de mis primos Guermantes, o en casa de mi tía Guermantes, a la salud de Elcea de Guermantes, el palco de mi prima Guermantes. Cuando le hablaban de algún personaje ilustre, respondía que, sin conocerlo personalmente, lo había visto 1000 veces en casa de su tía Guermantes, mas lo decía en un tono tan glacial y con una voz tan sorda que resultaba evidente que si no lo conocían en persona era en virtud de todos los principios inestripables y tenaces que sus hombros tocaban por detrás, como esas espalderas en las que os hacen tenderos los profesores de gimnasia para favorecer el desarrollo del tórax. Pero la princesa de Slaones, a quien nadie había esperado ver en casa de Madame de Saint-Aubert, acababa precisamente de llegar, para demostrar que no pretendía imponer en un salón al que solo iba por condescendencia la superioridad de su rango. Había entrado encogiéndose de hombros,
aunque allí no hubiese ninguna aglomeración que atravesar ni a nadie a quien dejar paso, quedándose a propósito en el fondo, con aire de estar en su sitio, como un rey que hace cola a la puerta de un teatro cuando las autoridades aún no han sido avisadas de su presencia, y, limitando simplemente la mirada para no dar la impresión de señalar su presencia y exigir el tratamiento adecuado, a la contemplación de un dibujo de la alfombra o de su propia falda, permanecía de pie en el lugar que le había parecido más modesto, y del que sabía de sobra que iría a sacarla una exclamación arrobada de Madame de Saint-Aubert en cuanto la viera, al lado de Madame de Camembert, a quien no conocía. Observaba la mímica de su vecina melómana, pero sin imitarla. No es que, para una vez que iba a pasar 5 minutos en casa de Madame de Saint-Aubert, no hubiese deseado la princesa de Slaugnes mostrarse lo más amable posible, con objeto de que la fineza que le hacía valiese el doble. Pero por naturaleza sentía horror a lo que llamaba las exageraciones, y tendía a mostrar que no tenía que entregarse a manifestaciones incompatibles con el género del círculo en que vivía, aunque por otro lado no dejarán de impresionarla gracias a ese espíritu de imitación cercano a la timidez que desarrollan en las personas más seguras de sí mismas el ambiente de un medio nuevo, aunque sea inferior. Empezaba a preguntarse si aquella gesticulación no era algo exigido por el trozo que tocaban y que tal vez no encajaba en el marco de la música oída por ella hasta ese día, si abstenerse no suponía dar muestra de incompresión respecto de la obra y de la falta de delicadeza para con la dueña de la casa, de suerte que, para expresar de un modo poco comprometedor sus sentimientos contradictorios, unas veces se contentaba con subirse los tirantes de sus sombreras, o con ajustar en sus rubios cabellos las bolitas de coral o de esmalte rosa